Hola Family Lovers, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Joana Suárez y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal Vida y Familia Aprendiendo a Vivir. El tema de hoy es, ¿será que Dios puede escogerme para hacer algo? ¿Qué debo hacer para que Él me escoja, para que me escuche, para que me use? Si este video te interesa, por favor quédate aquí y ya regresamos. Bueno, yo crecí con dos hermanos varones, dos hermanos mayores, por lo tanto ellos me enseñaban muchas cosas y lo único que yo sabía hacer era jugar con ellos, fútbol, correr, pelota, pelea, perseguidos, estar atado como juegos de niños, bolas, canicas, no sé cómo le llaman a veces en sus países, pero digamos que me quedé con ellos todos a ser la niña fuerte, a estar con ellos así, jugando en todo lado. Y lo que me daba cuenta es que un día estábamos afuera, en la calle, estábamos jugando fútbol, nos dejaban salir por ratico los fines de semana con los niños del barrio, pues hace como 20 años todo era más sano. Resulta que estábamos jugando fútbol y lo que yo notaba era que siempre nos reuníamos, ¿no? Entonces eran todos los niños de la cuadra, pero las únicas dos niñas éramos las dos hermanas de algunos de ellos. Éramos dos mujeres y el resto eran solo niños. Entonces empezaban a escoger los más grandes, ¿no? Entonces los más grandes del grupo escogían, eran los capitanes y empezaban a escoger, venga usted, el de allá, el de allá, el de allá. Por obvias razones nos dejaban a nosotros de últimas y nos escogían nuestros hermanos. Entonces, como veía que ellos escogían para los equipos, ellos escogían el más fuerte primero, el que corría más, el que hacía más jugadas y que sabían que fijo metía el gol. Y empezaron a coger como que el más fuerte al más débil y nosotros. O sea, éramos las mujeres y por ende pues nos dejaban de últimas, ¿no? Pero si nos podemos a pensar, así es, bueno, así escoge el ser humano. Pero Dios no es así, Dios escoge de una manera totalmente diferente y nos sorprende, es bastante sorprendente y sabia las razones por las cuales Dios nos escoge. Mira, vamos a ver cómo escoge Dios. Podemos ver en 1 Corintios 1, del 26 al 29, dicen, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos y ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. O sea, nadie puede decir yo soy bueno y por eso es que me gané tal cosa. Eso no es así. Como podemos ver, Dios escoge el que quiere, como quiere y a la hora que quiere. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que nos han dejado un buen ejemplo a seguir. Veamos lo siguiente. Podemos ver a Moisés, un hombre guerrero que quería hacer las cosas a su manera. No esperó a la dirección de Dios. Él quiso matar a un egipcio por sus propias fuerzas, se quiso defender al pueblo hebreo, así, y Dios dijo no, así no es. Se lo llevó 40 años en el desierto, lo capacitó, lo preparó. Después de 40 años que ya él pudo doblegar su carácter, él ya fue más sensible a la voz de Dios. Dios decide, bueno, ahora sí vamos a liberar al pueblo de Israel. Y él empezó con las excusas, pero es que yo no puedo, pero es que yo tartamudeo, pero es que yo no sé enfrentarme al faraón. Y empezó por miles de excusas, pero a la final terminó confiando en Dios y Dios lo llevó a liberar al pueblo de Israel. Ahora Moisés es considerado como uno de los profetas y grandes líderes del pueblo de Israel. El siguiente ejemplo es David, un pastor de 12 años, un pastor de ovejas que tenía como 6 o 7 hermanos mayores, el cual Dios había podido elegir porque eran fuertes, eran guerreros, batallaban siempre al lado del rey Saúl. Pero David solamente cuidaba las ovejas de su padre. Tenía 12 años cuando Dios decidió ungirlo como rey de Israel, pero él solamente ejerció hasta los 30 años. Tuvo todo este tiempo para que Dios lo capacitara y lo formara para ser el nuevo líder de Israel. Entonces, mira, lo convirtió de pastor de ovejas al rey de Israel. Otro ejemplo es Daniel, un joven que creció esclavo en Babilonia. Más o menos dicen que fue desde los 13, 14 años que él tenía. Pero él creía en Dios, él era un hombre honrado, honesto.
Y como Dios vio que él era fiel a él, lo capacitó durante todo ese tiempo. Él se convirtió en uno de los sabios más importantes de Babilonia al lado del rey Nabucodonosor. Luego, cuando pasa todo esto del rey persa, el rey Darío, y llega y también los vuelve esclavos, también Dios los saca de ahí y el rey Darío forma 120 gobernantes, entre los cuales estaba Daniel, pero Daniel era uno de los 3 más importantes de todos esos 120. Entonces vemos como nomás con ser fiel a Dios, no importa las capacidades que tú tengas o de dónde seas o cómo está tu situación en ese momento, Dios te puede usar en cualquier momento y puede llevarte a no solamente en la posición, sino lo que Dios nos dice es que si nosotros lo honramos a Él, en algún momento nos honrará a todos nosotros también. Bueno, otro ejemplo tenemos a Pablo. Él era un ciudadano romano, era mercenario. Él era un matón, él perseguía a la iglesia cristiana primitiva y solamente los mataba porque no creían lo mismo que él creía. Era muy religioso y después, bueno, él salió con unas cartas que le dio el Imperio Romano para matar a todos los cristianos que estaban en las sinagogas. Él se fue derecho para Damasco, allí tiene un encuentro con Jesús. Él se queda ciego, él se arrepiente de todos sus pecados y decide creer en Jesucristo. Decide creer en todo el ministerio que ya había escuchado de él y se convierte de perseguidor a perseguido. Empezó a ser perseguido. Todo lo que él hacía, los cristianos empezaron a hacérselo a él. Y él le tocó salir huyendo, estuvo en la cárcel, solo por predicar el evangelio. Se fue por toda esta persecución. Él fundó las iglesias como Tesalónica, Corinto, Éfeso, y así fue regando el evangelio que Jesús nos dejó. Hasta el día de hoy, de ahí es donde nosotros los gentiles conocemos el evangelio, gracias a esa persecución que empezó a regarse alrededor de Israel. Con este ejemplo vemos cómo Pablo se rindió a los pies de Jesús y Dios transformó completamente su vida y él empezó a hacer muchas cosas buenas que hasta el día de hoy nosotros lo recordamos y también seguimos sus pisadas. Otro ejemplo tenemos a Mateo. Era un publicano, cobrador de impuestos. Él era odiado por todos los judíos. En este caso, digamos, los publicanos eran los que cobraban los impuestos que decía el Imperio Romano a todos los judíos. Para los romanos eran considerados como los que vayan y me cobran toda la plata y la poquita cosa y venga y me la traen. Y para los judíos eran considerados los traidores, los odiados por todo el mundo, los que no querían volver a ver por traicionar a su pueblo. Muchos de estos publicanos cobraban de más de lo que le imponían el impuesto romano. Ellos eran explotadores, más que todo con las prostitutas y la gente pobre. Entonces Mateo ya se sentía muy frustrado, no sabían si estar con los romanos o estar con los judíos. En su corazón él sentía mucha tristeza, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús cambió completamente su vida y le dijo que se fuera con él. Él abandonó todo, se arrepintió y lo siguió. Desde ese momento Jesús lo empieza a utilizar y en esos mismos días o en ese mismo tiempo él hizo un banquete para celebrar esa felicidad que sentía por dentro y invitó a todas las personas que estaban a su alrededor, los que lo querían y los que no lo querían. Todos llegaron a su casa y Jesús estuvo allá y llamó al arrepentimiento a muchas personas. O sea, Jesús desde ahí lo empezó a utilizar y dicen que ese fue un gran evento. Entonces todos los escritos de Mateo, la vida de Mateo, todos nos enseñan cosas muy importantes para que nosotros podamos seguir a Jesús de aquí en adelante, si tú te arrepientes y si lo aceptas en tu corazón. Bueno, y como último ejemplo tengo a Rahab. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero digamos esta fue una mujer, una prostituta que vivía en Jericó. Ella llevaba una vida mala, desgastante, triste, no sabía sino prostituirse, no sabía qué hacer más. Luego, en un tiempo que llegaron los espías, esa es otra historia, los espías de Israel que los mandaron allá porque iban a conquistar esa tierra. Ellos fueron perseguidos y Rahab, la prostituta, ellos los escondió en su casa y no le importó arriesgar su vida porque sabían que en ese momento cualquier persona que le escondiera algo al rey era considerado un traidor y la podían matar y matar a toda su familia. Pero ella no le importó y decidió creer en el Dios de Israel, que creyó que él podría cambiar su vida. No conocía a esos espías, pero creyó que ellos eran buenos y la podían ayudar porque sabía
todo lo que había hecho el Dios de Israel alrededor de los otros pueblos y sabía que era poderoso, y ella creyó que podía cambiar y podía proteger a ella y a su familia. Entonces ella escondió a los espías y así tuvo un lugar en el pueblo de Israel. Luego, cuando vino la destrucción de Jericó, los únicos que se salvaron fueron ella y su familia. Gracias a que ella escondió a estos 2 espías y a ese acto de amor que ella hizo, ella logró un puesto en Israel. Cuando vinieron a destruir a todo Jericó, los únicos que se salvaron fueron ella y su familia. Ellos se mudaron para Israel y en Israel ella conoció a un muchacho llamado Salmón, se casó con Salmón, tuvieron un hijo, ese hijo se llamaba Boaz. Boaz creció, también se casó y tuvo un hijo que se llamaba Obed. Este Obed es el abuelo del rey David que ya les mencioné antes. Y de aquí del rey David viene todo el linaje que llega hasta Jesús. Jesús viene de aquella persona, de aquella prostituta que Dios cambió. Y a él no le importa lo que tú hayas hecho, sino lo que tú hagas desde el momento en que lo aceptes a él, y todo lo que pase de ahí en adelante. Él va a perdonar tus pecados si tú sinceramente te arrepientes. Entonces vemos cómo él puede sacar de todo eso malo, él saca siempre algo bueno. Como pueden ver, la Biblia está llena de ejemplos de personas débiles, fracasadas, que no saben nada, que tienen una vida súper desordenada, pero Dios puede utilizarlos y hacer cosas extraordinarias con ellos. No somos perfectos, pero sí debemos ser lo más perfectos posibles en el sentido de cambiar día a día, de decidir que Dios maneje nuestra vida, que Dios nos guíe, porque los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, dice en su palabra. Así que pídele que te use, que te perfeccione, que te guíe, y Él lo hará con mucho gusto, pero la decisión tiene que venir de ti. Bueno, y no siendo más Family Lover, yo me despido. Espero que les haya gustado este video, que sea de gran edificación, que pienses que no importa dónde estés, cómo estés, que Dios puede usarte, pero pídelo y abre tu corazón hacia Él. Suscríbete por aquí, dale like por aquí. Y deja tus comentarios acá abajo, qué te pareció, qué te gustaría que el Señor hiciera por ti, que te usara, qué sueños tienes. Bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y chao, besos y abrazos. Bye bye.